que se da por aprobada. Segunda, punto de orden del día, comparecencia a petición propia del Lehendakari, consejero del Departamento de Seguridad, Josu Erkoreka, al objeto de informar sobre los datos en materia de delitos y faltas cometidos durante el año 2022 en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ondo. Bueno, hasieratik hasiko naiz berriro. Egunon guztioi. Urtero bezalaxe, 2022 urteari buruzko delituen memoriaren berri ematea natorkizue agerraldi honetara. Ohikoa denez, Ertzaintzak bildutako datu ez gain, 15.000 biztanletik gora dauzkaten 31 udalerrietako udaltzaingoek jasotako datuak osatuko dute memoria. Hauek dira, Araban 2, Bizkaian 15 eta Gipuzkoan berriz 14. Memoriak berak ondo azaltzen duenez, Ermuk 15.000 biztanle baino gehiago duen udalerria izan arren, ez du salaketarik jasotzen, eta beraz, Ertzaintzak bildutako datuekin bakarrik osatzen da bere kriminaltasunari buruzko informazioa. En las comparecencias correspondientes a los balances anuales de criminalidad relativos a los años 2020 y 2021, es decir, en las dos comparecencias inmediatamente anteriores a la presente, llamé la atención sobre el hecho de que ambas anualidades habían estado intensamente marcadas por las restricciones a la movilidad impuestas por las autoridades sanitarias con motivo de la pandemia, y sostuve, en consecuencia, que la interpretación de los datos relativos a la criminalidad de esos 2 años, y muy especialmente su comparación con la información delincuencial relativa a ejercicios que se han desarrollado en un marco de normalidad, debía llevarse a cabo, digamos que con especial tiento, como siempre que se pretende cotejar un periodo normal con un periodo excepcional. De ahí que tanto en la comparecencia del año 2021 como sobre todo en la de 2022 mantuviese, sobre todo a efectos comparativos, la referencia del año 2019, que es el año inmediatamente anterior a la pandemia y por tanto el último en el que la criminalidad se desarrolló sin el fuerte condicionamiento que los confinamientos domiciliarios, locales o territoriales, las restricciones horarias y las limitaciones impuestas a la hostelería y los establecimientos de ocio han impuesto a la dinámica social y por ende también a la práctica delincuencial. Este año obviamente voy a operar de la misma manera, en la esperanza de que a partir de ahora, ausencia de pandemias mediante, resulte posible hacer comparaciones interanuales válidas, sin perjuicio, por supuesto, de los análisis comparativos que en cada momento interese llevar a cabo a efectos de calibrar tendencias que, por definición, al menos en el ámbito de la criminalidad, solo pueden apreciarse en un marco plurianual. Aurreko urteetan bezalaxe, nire gaurko azalpenaren lehen zatian, Ertzaintzak eta udaltzaingoek ezagutu dituzten egitate deliktiboei buruzko datuak jasoko ditut, konsolidatuta, ahalik eta errealitatearen argazkirik argiena lortze aldera. Dakizuenez, behin baino gehiagotan errepikatu baitut, hau, Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik gertatzen da gaur-gaurkoz estatu autonomikoaren baitan. Izan ere, gainontzeko lurraldeetan ez baitute polizia erkidego ezberdinen informazio batua eta konsolidatua eskaintzen. Garrantzitsua deritzot, puntu hau hasieratik argi usteari, norbaitek beste autonomia erkidegoetako datuekin konparatzeko gogoa edota tentazioa badu ere jakin dezan, datu ofizialak ez direla kasu guztietan zuzenean konparagarriak, gurean Ertzaintzaren eta udaltzaingoen datuak biltzen diren bitartean, beste batzuetan, udaltzaingoek jasotako salaketei buruzko datuak informazio ofizialetatik kanpo daudelako. Azken zatian ordea, eta baita ere azalpenaren zenbait puntutan,
Ertzaintzaren datuak aipatuko ditut soilik. Memoria kataloietan Ertzaintzaren eskumeneko jardunak jasotzen dituelako edota kasu batzuetan baita ere udaltzaingoen lanari buruzko informazio osorik ez dagoelako. Edonola ere, horrela gertatzen denean, hau da, Ertzaintzaren datuak bakarrik erabiltzen ditudanean espresuki aipatuko dit hori horrela dela. Bueno, irudian ikusi daitekenez, 2022 urtean delinkuentzia tasak gora egin du Euskadin aurreko urteakoarekin konparatuta. Hain zuzen ere, 50,40tik 60,78 igo da 1000 biztanleko. Hau da, 10,28 puntutan. Azken urte arruntarekin konparatuta, hau da 2019arekin konparatuta, tasa horrek gora egin du, baina maila txikiagoan jakina. 5,75 puntutan. Como se puede ver en la imagen, la evolución de la criminalidad en los 3 años que tomo como referencia adquiere la forma de una V en el que el brazo derecho asciende hasta un punto más alto que el izquierdo. Esta expresión gráfica de lo que podemos considerar como la pauta general se reproduce después con ligeros matices en muchos ámbitos, tanto a nivel territorial como a nivel municipal, pero he de adelantar desde ahora mismo que, según tendremos oportunidad de comprobar a lo largo de la exposición, esta pauta general tiene numerosas y notables excepciones en ambos niveles, tanto en el nivel territorial como en el municipal, lo que significa que el comportamiento delincuencial no se ha manifestado de modo uniforme en la totalidad de los territorios y municipios objeto de análisis. Por otra parte, el comportamiento de la criminalidad tampoco ha sido homogéneo en todos los tipos delictivos a los que se refiere la memoria. Como se verá, mientras hay tipos en los que el balance delincuencial registra incrementos incluso ostensibles entre 2019 y 2022, en otros, por el contrario, el número de denuncias registradas no solo crece, sino que desciende. Tal cosa ocurre, por ejemplo, con los homicidios dolosos consumados, con la tortura y los delitos contra la integridad, especialmente con los malos tratos habituales en el ámbito familiar, con los robos con fuerza en las cosas y con las sustracciones de vehículos a motor. No se puede afirmar, por tanto, que en 2022 en Euskadi se haya registrado un incremento generalizado en todo tipo de delitos. Antes, al contrario, aunque las cifras generales hayan ascendido, en algunos tipos el número de denuncias ha crecido, sin duda, pero en otros ha descendido. Todo ello significa que es preciso descender un poco de las cifras generales y abordar una aproximación más detallada a las cifras de criminalidad del 2022 con objeto de discernir mejor y poder diagnosticar con más acierto. Lurraldeka aztertuta, esan bezala, datuek ez dute panorama berdintsua eskaintzen 3 lurraldeetan. Irudi honetan ikusten dugu pauta orokorraren eta bere isla grafikoaren lehenbiziko salbuespena, lehen aipatu dudan salbuespena, ezta? Araban, 2022ko delinkuentzia tasak gora egin du aurreko urtearekin alderatuta, 9,13 puntutan hain zuzen ere, baina 2019koarekin aurrez aurre jartzen dugu, bera egin duela ikusten da 1,30 puntutan. Araban beraz, delituen bilakaerak UBA islatzen du, baina pauta orokorraren kontra, UBAren ezkerreko besoa luzeagoa eta jasoagoa da eskumakoa baino. Bizkaian eta Gipuzkoan ordea, 2022ko delinkuentzia tasak gora egin du, bai 2022koarekin alderatuta, Bizkaian 11,53 puntutan eta Gipuzkoan 8,83 puntutan, baina baita ere 2019koarekin alderatuta. Bizkaian 6,76 puntutan eta Gipuzkoan 7,27 puntutan. Horrela bada, 3 lurraldeen artetik Gipuzkoak jarraitzen du aurreko urteetan bezala, delinkuentzia tasarik bajuena erakusten. 54,83 biztanleko. Eta hortik gora datoz Araba, 57,23 biztanleko, eta Bizkaia gero, 65,72 biztanleko.
Hiru lurralde historikoetako hiriburuetan ere, irudian ikusten denez pauta orokorra da nagusi, baina salbuespen batzuekin. Ikusi ditzagun salbuespen horiek. Bilbon, Bizkaian bizalase, pauta orokorra errepikatzen da. Eskumako besoa eskerrekoa baino luzeagoa duen V baten aurrean aurkitzen gara. Gasteizen ere gauza berdina gertatzen da, baina berezitasun batekin. Gasteizek ez du Arabaren pauta berdina jarraitzen. Lurraldean, 2022an, 2019an baino delitu gutxiago izan ziren. Gutxiago, baina gutxiago. Eta hiriburuan ordea, 2019an baino delitu gehiago izan ziren. Gutxi gehiago, baina gehiago. Donostian azkenez, erabat apurtzen da pauta nagusia. Izan ere hemen, 2019tik 2020 bitartean izandako delituen bilakaera islatzen duen grafikoak UBA baztertu eta betik gora doan lerroa erakusten baitu. 2021 batean, 2019an baino 705 delitu gehiago egin ziren, eta 2022an, 2021 batean baino 1889 delitu gehiago. Bien, la memoria incluye en sus páginas 19, 20 y 21 un apartado que analiza las infracciones penales por municipios. En los 32 de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que tienen más de 15.000 habitantes. No es mi intención, no suelo hacerlo, analizar aquí de manera individualizada y exhaustiva la información relativa a la criminalidad registrada en estos municipios, porque creo yo que sería imposible hacerlo en el marco temporal de una comparecencia y porque además es que la realidad delincuencial de cada localidad se encuentra tan intensamente relacionada con su singularidad sociológica, económica, institucional y hasta geográfica, que todo intento de sistematización entraría en el terreno de la quimera. En cualquier caso, me interesa hacer notar que toda esta información ha sido remitida ya tanto a las corporaciones locales interesadas como a las ertzainetxeas de las demarcaciones correspondientes y que sin duda será analizada en el seno de las correspondientes comisiones de coordinación policial para la elaboración, si fuere preciso, de los planes de seguridad que en cada caso se consideren oportunos. Con todo, creo que resulta posible avanzar alguna reflexión en torno al mapa local de infracciones penales que ofrece la memoria. Lo primero que llama la atención es el hecho de que la pauta general, la que se da a nivel de comunidad autónoma y se repite en Vizcaya y Guipúzcoa, que como hemos visto, se manifiesta gráficamente con la imagen de una V cuyo brazo derecho es más largo que el izquierdo, solo se da en 13 de los 32 municipios, es decir, en el 40%. Ya les había adelantado que la pauta general tiene sus excepciones a nivel local. Se da en 13 de los 32 municipios, en el 40%. Ello significa que la tesis según la cual la desaparición de las restricciones a la movilidad y la consiguiente recuperación de la normalidad en la vida social ha traído consigo un incremento de la criminalidad hasta cotas superiores a las alcanzadas en 2019, es válida la tesis si se refiere al conjunto de la comunidad autónoma, pero no lo es si se aplica a todos los municipios de Euskadi que tienen cierta relevancia demográfica, donde hay un poco de todo. Por el contrario, el modelo que se ha registrado en la mayoría de los municipios, en el 53% de ellos, para ser más preciso, es el que hemos visto que se da en Donosti, y que se representa gráficamente con una línea ascendente. En todos estos municipios, el año 2022 registró más delitos que en 2021, pero este año, el 2021, a su vez, se registraron más delitos que en 2019. De este último dato, que resultaba ya un tanto chocante para un año marcado por la pandemia, ya di cuenta en la comparecencia del año pasado. Y en fin, hay dos municipios, uno en Vizcaya y otro en Guipúzcoa, cuya criminalidad ha evolucionado durante estos años trazando una V invertida, sin que en ninguno de ellos los delitos registrados en 2022 se hayan situado por debajo de la cota marcada en 2019. Esto es, en 2021 se registró una criminalidad mayor que en 2019, pero en 2022 se redujo el nivel delincuencial, aunque sin llegar a umbrales tan bajos como los de 2019. Así pues, en Euskadi el mapa municipal de criminalidad es, como se ve, diverso y plural. Y por supuesto no existe, ni soy capaz yo de suministrar aquí una razón única para explicar tal disparidad, porque como ya he señalado,
los que reflejan estas situaciones son municipios muy diferentes que ofrecen perfiles distintos desde el punto de vista geográfico, demográfico, económico, incluso desde el prisma del partido político que gobierna en sus instituciones. Bueno, nire azalpenarekin aurrera jarraitu baino lehen, garrantzitsua deritzot aldez aurretik lurrean eta ziberespazioan egiten diren delituen arteko bereizketa argia egitea. Izan ere, ikusiko duzuenez, bereizketa garrantzitsua baita hori, egungo kriminaltasunaren errealitatea eta bilakaera hobeto ulertzeko. Aurrean daukazuen irudian beraz, lurrean eta ziberespazioan gauzatu diren delituen arteko bereizketa egiten dugu. Orain arteko memorietan ez dugu horrelako irudirik jaso. Lehenengo aldiz egiten dugu txosten honetan. Izan ere, delitu informatikoak hartzen ari diren aparteko garrantzia kontuan izanik, ezinbestekotzat jo dugu bereizketa egitea, berez, delitu mota ezberdinak direnez gero, modu argiagoan ikusi dadin hain esparru ezberdinetan gauzatzen diren fenomenoen arteko aldea. Lurrean edo nahiago baduzue modu presentzialean egindako delituek euneko 6,2 igo dute 2019-tik 2022 bitarteko tartean. Ziberespazioan egindakoek ordea euneko 41 igoera izan dute denbora tarte berdinean. Errepikatu egingo dut, zenbaki bien arteko kontrastea nabarmen arazteko. Euneko 6,2 batzuek eta euneko 40 besteek. Delitu informatikoak Euskadin aurrez aurre egindakoak baino ia 7 aldiz gehiago igo dira 3 urtetan. Ez dut uste asko gehiago esan beharra dagoenik delitu informatikoek gure artean hartzen ari diren indarra eta garrantzia azpimarratzeko. La importancia que van adquiriendo las infracciones penales que se producen en la red se puso claramente de manifiesto durante los años de la pandemia del COVID-19, donde se pudo constatar que mientras los delitos presenciales sufrían un bache considerable, provocado obviamente por las restricciones impuestas a la movilidad, los delitos informáticos continuaban avanzando incluso por encima del ritmo en el que lo venían haciendo hasta entonces. De suerte que si en 2019 los delitos informáticos representaban el 12% del total, en 2022 representaron ya el 15% del conjunto de la criminalidad registrada. Delitu hauek bestalde batetik, badute aipagarria den beste berezitasun bat ere. Ziberespazioan gauzatzen direnez gero, ez da erreza geografikoki kokatzea. Delitu egilea dagoen lekuan, biktima dagoen lekuan, ala delitua egitea ahalbidetu duten tresna informatikoak dauten lekuan. Izan ere, maiz, 3 leku hauek oso urruti egoten baitira bata bestearen gandik. Delitu egilea dagoen lekua batetik, biktima dagoen lekua bestetik, eta delitua egitea posible egiten duten tresna informatikoak bestetik. Eta kontuten hartzen badugu gainera, sarri askotan, delitu egilea mugaz haratago edo beste kontinente batean dagoen persona bat dela, are zailagoa gertatzen da oraindik kokapen geografiko hori modu zuzen eta baliogarrian egitea. Hildo horretatik abiatuta, Auzitegi Gorenak berak ere esan da dauka, delitu informatikoen ezaugarrietako bat ubikuitatearena dela. Sarean gauzatuz, aldi berean hainbat lekutan nabarmentzen delako. 2001an sinatu zen ziberdelituari buruzko Budapesteko nazioarteko hitzarmenak, Estatu Espainiarrak 2010 urtean baieztatu zuenak, argi asko utzi zuen hori bere hitzaurrean jasotako gogoeten artean zera aitortu zuenean, que la lucha efectiva contra la ciberdelincuencia requiere una cooperación internacional en materia penal reforzada, rápida y operativa. Auzitegi Gorenak aitortzen duen ubikuitate hori bada, Europako estatuen arteko mugak zeharkatzen dituen egitatea da, inolako zalantzari gabe, hitzarmen horiek berak bere hitzaurrean aitortzen duenez. Reflejar de manera separada las cifras relativas a la ciberdelincuencia nos permite también reflejar algo que me parece especialmente importante a la hora de aproximarse con rigor a la criminalidad de nuestros días.
visualizar la extraordinaria y creciente importancia que encierra su impacto en las estadísticas delincuenciales. Me explico. El incremento del 41% que los delitos informáticos han experimentado entre 2019 y 2022, casi 3 veces superior, como hemos visto, al crecimiento de los delitos presenciales, unido al importante peso relativo que esta tipología delictiva encierra dentro de la estadística general. En 2022, como recordarán, constituyeron nada menos que el 15% del total de las infracciones penales, está haciendo que algunos de los puntos en los que asciende la tasa de criminalidad sean directa y exclusivamente atribuibles al crecimiento de la delincuencia cibernética. Lo que, dicho en otros términos, significa que sin la influencia porcentual de los ciberdelitos en el conjunto de la criminalidad, el aumento delincuencial de los últimos años sería sensiblemente menor al registrado. Basten 2 cifras para comprobarlo. Entre 2019 y 2022, el número de infracciones penales registrado en Euskadi creció un 10,29%. Pero como el bloque específico de los ciberdelitos acusó un incremento del 41%, podemos observar que el alza real de los delitos presenciales fue en realidad del 6,2%. 4 puntos por debajo del porcentaje general. 4 puntos porcentuales que se deben exclusivamente al impacto que la ciberdelincuencia tiene sobre las cifras globales de la criminalidad. La sobrecarga que los delitos informáticos trasladan al cómputo estadístico general se puede apreciar igualmente en la tasa de criminalidad. Entre 2019 y 2022, la tasa de criminalidad ha crecido en Euskadi en 5,65 puntos. Lo he dicho al principio de la intervención, pasando de 55,03 por 1000 al 60,68 por 1000. Pero si eliminamos del cómputo los delitos informáticos, que se han denunciado sí en Euskadi, pero se han producido en la red, el incremento de la tasa de criminalidad durante el mismo periodo sería, como se puede ver en la imagen, de 3,01 por 1000, es decir, 2,64 puntos inferior. Y si nos centramos en el periodo 2021-2022, el efecto es similar. El incremento experimentado por la tasa de criminalidad es de 10,28 puntos, pero si hacemos abstracción de los delitos informáticos, el incremento se reduce a 8,42 puntos, casi 2 por debajo de la cifra general. Esta circunstancia se ve reflejada también en el balance de ilícitos de los 3 territorios históricos y de las 3 capitales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Por lo que se refiere a los territorios históricos, la imagen refleja que, excepto en el caso de Araba, el incremento en la tasa de criminalidad se reduce también de modo notable según se computen o no los delitos informáticos. En Vizcaya, con la supresión de la cibercriminalidad, la tasa baja en casi 5 puntos y en Guipúzcoa en 2,10 puntos. Y ello sucede porque, aun con intensidad diferente, el incremento de los ciberdelitos ha sido muy importante, como se ve en los 3 territorios. En Araba ha crecido un 35,4%, en Vizcaya un 37,6% y en Guipúzcoa se eleva hasta el 50,7%. En las capitales, la comparación entre 2021 y 2022 arroja resultados semejantes. Si dejamos al margen los delitos informáticos, en Bilbao la tasa se reduce en 8,5 puntos, en Vitoria en 12,6 puntos y en Donosti en 12,5 puntos. Hechas estas apreciaciones, tengo que advertir que la información relativa a los ciberdelitos que se maneja en la memoria se nutre exclusivamente de la información suministrada por la Ertzaintza, dado que no ha sido posible completar los datos con los procedentes de las policías locales. Ello significa que, en puridad, el impacto real de los ciberdelitos en el conjunto de la criminalidad sería superior aún al que se refleja en las imágenes que han visto en la pantalla, porque algunas policías locales han registrado también denuncias relacionadas con los delitos informáticos que, sin embargo, en las cifras y gráficos que acabo de mostrarles no figuran desgajados a efectos de calibrar su impacto en la estadística general. Bien, pasemos ahora a analizar la evolución de la criminalidad en los diferentes tipos delictivos. En esta imagen pueden ver el mapa circular de la criminalidad de Euskadi correspondiente al año 2022. Un mapa que permite apreciar con nitidez los grandes apartados en los que se divide, con la destacada preponderancia habitual, por otro lado, de los delitos contra la propiedad. A la derecha de la imagen, las 2 cifras que conocemos sobre la evolución de los ciberdelitos por contraposición a la evolución de los delitos presenciales.
el ya conocido contraste entre el 41% de los primeros y el 6% de los segundos. Bien, en el círculo que ahora ven en la pantalla se encuentra reflejado el mapa delincuencial de Euskadi correspondiente a 2022, pero con un detalle mayor. Aquí, además de los grandes bloques de la criminalidad, se especifica también el peso estadístico que reviste cada uno de los tipos delictivos más relevantes. Una primera aproximación a su contenido nos permitirá conocer sus líneas generales, que más adelante desarrollaré con más detalle. Como viene siendo habitual, las infracciones contra el patrimonio y el orden socioeconómico que figuran en azul marino representan el 62% de la totalidad de los delitos. Y como también se repite año tras año, el grueso de las infracciones contra el patrimonio, nada menos que el 72,5%, está conformado por los hurtos, las estafas presenciales y los daños. El 58% si se compara con el mapa delincuencial completo. Esta imagen ya anticipa que en la fenomenología delictiva de Euskadi las infracciones prevalentes son las que atacan la propiedad. Los ciberdelitos coloreados en azul claro representan el 15% del total. Si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de ellos son ciberestafas, se refuerza la afirmación que acabo de hacer en el sentido del peso abrumadoramente mayoritario que los delitos contra el patrimonio revisten en el conjunto de la criminalidad registrada en Euskadi. Sumados los presenciales y los cometidos a través de la red, los delitos contra el patrimonio supondrían así el 75% del total, 3 de cada 4. Bien, los delitos contra las personas, los más graves en términos cualitativos, están reflejados en rojo y representan el 10%. Los delitos contra la seguridad colectiva están representados en color morado y conforman un 5%. Y, en fin, la porción colorada en gris, que representa el 8%, incluye los demás tipos de infracciones. Bueno, aquí vemos los delitos contra el patrimonio, que obviamente siguen ocupando el 62% de la superficie del círculo. Estas infracciones penales han experimentado en conjunto un incremento del 2,9% con respecto a 2019. El apartado más relevante corresponde a los hurtos, que constituyen más de la mitad de los delitos contra el patrimonio y el 32%, casi la tercera parte del total de los delitos cometidos en Euskadi el año 2022. Como esto es algo que se repite en casi todos los años, cabría afirmar, en términos estrictamente estadísticos, evidentemente, que en el panorama delincuencial de la Comunidad Autónoma Vasca, la moda, con mucha diferencia con respecto a los demás tipos delictivos, corresponde al hurto. A continuación, se registran el robo con fuerza en las cosas, que representa el 12%, y los daños, que alcanzan el 9%. Muy atrás, y con un peso relativo similar, que se sitúa en torno al 3%, vienen las estafas presenciales, el robo con violencia e intimidación y el bloque que aglutina a los demás delitos contra el patrimonio. Pero junto al peso relativo que cada tipo delictivo representa en el conjunto de la criminalidad, que vemos en este gráfico, interesa conocer también la evolución que cada uno de ellos ha experimentado durante los últimos años. Lo vemos en la siguiente imagen. Aquí la tienen. En ella se puede comprobar que, por lo que se refiere a la evolución que han experimentado desde el año 2019, los delitos contra el patrimonio pueden agruparse en 3 bloques. En el primero se encuadran los que no solo no han incrementado, sino que han experimentado un decremento palpable entre 2019 y 2022. Ya ven, con líneas descendentes, ¿no? Son 4. Los robos en domicilio, que se han reducido en un 10%, los robos en comercio, que han descendido un 16%, los robos en empresas, que han decrementado en un 22%, y las sustracciones de vehículos, que bajan en un 23%. El descenso operado en los robos con fuerza en las cosas, y particularmente el que han experimentado los robos en domicilios y en empresas, obedece en gran medida a la efectividad de los planes de prevención y acción diseñados contra la delincuencia itinerante, que es la protagonista de una gran parte de este tipo de infracciones. Hay que decir con todo que estos delitos no han evolucionado de la misma manera en los 3 territorios. Los robos en domicilio, por ejemplo, han descendido un 24% en Vizcaya, pero han incrementado en los otros 2 territorios, levemente en Álava y más fuertemente en Guipúzcoa. En el segundo bloque se encuentran los que incrementan, pero lo hacen tan levemente que no sería exagerado afirmar que se encuentran estancados. Son las estafas presenciales, los hurtos y los daños, que crecen respectivamente en un 1, un 2 y un 4%. Y el tercer bloque, por su parte, acoge el único tipo delictivo de este apartado que acusa un incremento claro,
el robo con violencia e intimidación, que entre 2019 y 2022 ha registrado un incremento del 35%. En 3 años, estos delitos han pasado de 2.605 a 3.523. En buena parte, la percepción social existente en torno al incremento de la criminalidad que se ha producido en Euskadi durante los últimos años tiene que ver con este tercer bloque, el relativo a los robos con violencia e intimidación. Son muchas las reflexiones, las afirmaciones, las declaraciones que se han hecho en las últimas semanas en torno a este tipo delictivo. No quiero restar importancia al fenómeno, nada más lejos de mi voluntad, y por supuesto tendremos ocasión de hablar más adelante en relación con las causas que han podido provocar este incremento y las medidas que se vienen adoptando para combatirlo. Pero me parece importante precisar que estamos hablando de un tipo delictivo que representa aproximadamente el 3% de los delitos cometidos en Euskadi en 2022. Para ser más exactos, el 2,63%. Y que el incremento registrado, siendo sin duda elevado, puesto que se cifra en términos porcentuales en torno al 35%, está provocado por un total de 918 incidentes concretos. 918 de un total de 133.989, es decir, de un 0,8% del conjunto. El incremento nos ocupa, por supuesto, pero hay que situarlo en su verdadera dimensión. Bien, una vez analizados el peso relativo y la evolución de los delitos contra el patrimonio, la pantalla refleja ahora el resto del mapa delincuencial de Euskadi, con los ciberdelitos, los delitos contra las personas y los delitos contra la seguridad colectiva, que representan respectivamente el 15, el 10 y el 5%, así como el apartado relativo a otras infracciones penales que representan el 8%. Bien, sigamos con el detalle de cada uno de estos apartados. Los ciberdelitos, como he señalado ya, son con diferencia los que más han crecido entre 2019 y 2022. Lo han hecho, repito la cifra, en un 41%. De manera que en 2022 han representado el 15% del total de los delitos registrados, cuando en 2019 apenas representaban el 12%. De entre ellos, la moda, estadísticamente hablando, vuelvo a insistir en ello, corresponde sin duda a las estafas cometidas por Internet, que alcanzan el 13% del total. Resulta clarificador constatar que mientras las estafas presenciales practicadas prácticamente se han estancado desde el año 2019, con un incremento mínimo del 1%, las estafas online se han disparado en este mismo periodo, lo que pone de manifiesto que el de la estafa es un tipo delictivo que se está digitalizando a una velocidad inusitada. Muy por detrás de las estafas se registran las falsificaciones, con un 1% del total, las amenazas y coacciones, con un 1%, el descubrimiento y revelación de secretos, 0,14%, los delitos sexuales que se cometen por Internet, 0,03%, y los ataques informáticos, 0,03%. Todas son importantes y graves para las personas tanto físicas como jurídicas que las padecen, y la Ertzaintza está desplegando una importante labor de información, concienciación y sensibilización, con el fin sobre todo de prevenirlos y evitar que se cometan, pero su impacto estadístico es, como se ve, reducido. Prosigamos con el repaso. Nos quedan los delitos contra las personas, los delitos contra la seguridad colectiva y el resto de las infracciones penales. Veamos ahora los delitos contra las personas. Aunque desde el punto de vista cuantitativo no encierren una relevancia particularmente señalada, los delitos contra las personas son obviamente los que mayor alarma e inquietud generan, dado que el bien jurídico que protegen es la vida y la integridad de las personas. Como se puede ver en la imagen, entre 2019 y 2022, los homicidios consumados han descendido de 11 a 7. Excepto uno, que sigue siendo objeto de investigación, todos han sido resueltos desde el punto de vista policial y sus autores se encuentran ya a disposición judicial. El decremento es el mismo si tomamos como referencia a 2021, porque este año se registró el mismo número de homicidios que en 2019. Bien, como he señalado ya en anteriores ocasiones, en Euskadi esta infracción obedece por lo general a impulsos momentáneos o a circunstancias coyunturales que no han sido previamente planificadas por la persona autora, lo que dificulta notablemente el desarrollo de una labor preventiva eficaz. En cualquier caso, como también he tenido ocasión de observar en otras comparecencias, su peso estadístico es irrelevante. Representan el 0,08% del total. Por lo que respecta al homicidio y sus formas, creo necesario precisar que las cifras que figuran en la imagen incluyen 3 tipos diferentes de conductas ilícitas. 1, homicidios dolosos, tanto consumados como en grado de tentativa,
que, como ya he dicho, en la inmensa mayoría de los casos no son fruto de planes premeditados, sino que derivan de discusiones o enfrentamientos surgidos de manera espontánea e inesperada. 2. Agresiones que, por las circunstancias concurrentes, el equipo instructor ha decidido calificarlas en principio como de tentativas de homicidio frustradas, descartando su posible consideración como lesiones graves y sin perjuicio, por supuesto, de la calificación que en un momento posterior pueden hacer la Fiscalía y la Judicatura. Y 3. Homicidios imprudentes. Bien, por lo que respecta a los homicidios en grado de tentativa, se contabilizaron 69 a lo largo del año 2022, y de entre ellos 33 se registraron en Vizcaya, exactamente igual que en Guipúzcoa, y 3 en Araba. Por el contrario, las lesiones, que representan el 5% del total de los delitos, sí han experimentado entre 2019 y 2022 un incremento del 16%. Las lesiones que mayor crecimiento reflejan son las ocurridas en el entorno familiar, que representan el 28% del total de las lesiones. En el ámbito específico de la violencia doméstica y de la violencia de género, se distingue entre las lesiones y el maltrato habitual. Ambos representan el 2% del total de las infracciones, pero con un comportamiento muy diferente en el periodo 19-22. Mientras las lesiones han incrementado en un 37%, los maltratos habituales han descendido un 10%. Y, en fin, los delitos contra la libertad sexual, que representan un 1% del total, han experimentado un incremento del 29% con respecto a 2019 y de un 15% frente a 2021. En números absolutos, en 2022 se registraron 885 casos frente a 767 en 2021 y 684 en 2019. No voy a insistir en la idea que ya he expresado en anteriores ocasiones de que este incremento obedece más a la reducción de la criminalidad oculta, fruto de la mayor conciencia y sensibilización de las víctimas, que al hecho de que los hechos delictivos en sí mismos hayan crecido en número. Por lo que se refiere a la implantación territorial de estos delitos, hay que decir que en los 3 territorios de la Comunidad Autónoma de Euskadi se han registrado ascensos entre el 19 y el 22, en Araba del 51%, en Vizcaya del 21% y en Guipúzcoa del 26,5%. Quizá quepa añadir a lo dicho que, en concreto, el incremento que dentro de los delitos contra la libertad sexual experimentan las agresiones sexuales, un incremento nada menos que del 70%, se debe tanto al mayor número de denuncias registradas durante el año 2022 como al hecho de que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual ha obligado a calificar como agresiones sexuales los delitos que con anterioridad eran considerados abusos sexuales y representaban en torno a la mitad de todos los delitos contra la libertad sexual. Bien, continuamos con el repaso de los demás tipos delictivos del mapa delincuencial. Nos quedan por analizar los delitos contra la seguridad colectiva y el apartado que se refieren genéricamente a las otras infracciones penales. Como se ve en la imagen, las otras infracciones penales, que todas juntas representan el 8%, han incrementado en un 21%. Pero incluimos en este apartado un amplio y heterogéneo abanico de tipos delictivos que, aisladamente considerados, tienen un reducido impacto estadístico, pero que tomados en conjunto encierran un volumen que no puede ser ignorado en un balance de criminalidad. Pero los tipos delictivos incluidos en este bloque corresponden a los delitos de aborto, lesiones al feto, manipulación genética, contra la libertad, trata de seres humanos, omisión del deber de socorro, contra la intimidad, contra el derecho a la propiedad de imagen, contra el honor, contra las relaciones familiares, contra la hacienda pública, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la ordenación del territorio y el urbanismo, contra la protección del patrimonio histórico, falsedades, contra la administración pública, contra la administración de justicia, contra la Constitución, contra el orden público, etc. Y finalmente pasamos a los delitos contra la seguridad colectiva. Como se ve en la imagen, representan un 5% y han incrementado en un 38%. Un fuerte incremento, como se puede comprobar. En este bloque se agrupan, entre otros, el tráfico de drogas, que representan un 1% del total, y los delitos de conducción bajo los efectos del alcohol o de las drogas, que constituyen el 2% del conjunto. A continuación se incorpora una imagen explicativa de la evolución que han experimentado las inculpaciones por relación a las infracciones penales registradas. En este apartado, me apresuro a advertirlo con el fin de evitar confusiones, solamente se incluyen datos relativos a la Ertzaintza, ya que carecemos de información completa sobre las inculpaciones llevadas a cabo por las policías locales. En 2022 se registró un aumento
del 19,5% en las inculpaciones, con 34.589 personas detenidas e investigadas, que representan o suponen 5.638 más que el año 2019. En el mismo lapso temporal, las infracciones crecieron en un 7,22%. El dato es importante porque evidencia que las inculpaciones incrementan más que las infracciones penales. Mientras estas últimas, las infracciones, crecieron en un 7,2%, aquellas, como hemos visto, lo hicieron en un 19,5%, casi 3 veces más. Ello permite concluir que se ha ganado en eficacia a la hora de perseguir estos delitos. Por bloques delictivos, la comparativa entre la evolución de las infracciones y la de las inculpaciones ofrece un panorama diverso en el periodo 19-22, aunque mayoritariamente favorable a las inculpaciones. En los delitos contra el patrimonio, ahí lo pueden ver, las infracciones decrecieron en un 2,65%, pero las inculpaciones crecieron en un 16,38%. En los ciberdelitos, las infracciones crecieron en un 40%, mientras las inculpaciones crecieron en un 97%. En los delitos contra las personas, las infracciones crecieron en un 11,62% y las inculpaciones en un 9,07%. En los delitos contra la seguridad colectiva, las infracciones crecieron en un 26,58% y las inculpaciones en un 35,93%. Y en el resto de las infracciones, el crecimiento de los delitos fue del 5,43% y el de las inculpaciones del 12,79%. Una última consideración. En la memoria delincuencial correspondiente a 2022, hemos realizado un estudio específico y pormenorizado de las infracciones penales que podrían inscribirse bajo el epígrafe de violencia contra la mujer, con objeto de poner el foco en este ámbito que hoy suscita especial inquietud y preocupación social. Vamos a explicar este apartado en 2 imágenes. Aquí tienen la primera. El círculo de la izquierda representa la totalidad de este tipo de delitos que se han registrado en Euskadi durante el año 2022. Suman 6.143, un 11% más que en 2019. Como se ve en él, casi 3 de cada 4, el 74%, son delitos de violencia de género, es decir, cometidos por la pareja o expareja, incluyendo en ellos los delitos contra la libertad sexual. Casi 1 de cada 5, el 18%, son delitos de violencia doméstica, es decir, cometidos en el ámbito de la convivencia intrafamiliar, pero al margen de la relación de pareja o expareja, e incluyendo también, obviamente, los delitos contra la libertad sexual. Y el 8% son delitos contra la libertad sexual cometidos sin que concurra ninguna de las circunstancias anteriores, ni se produce en el ámbito de la relación de pareja, ni tampoco en el ámbito de la convivencia intrafamiliar. El gráfico ilustra sobre un extremo de cuya dimensión no siempre somos conscientes. El 92% de los delitos contra las mujeres se produce en el entorno doméstico o en el entorno de la relación de pareja presente o pretérita. Solo el 8% se produce al margen de esos 2 entornos. Como se ve en los gráficos situados en el centro y en la derecha de la imagen, en los 3 ámbitos se han producido incrementos durante el lapso temporal 19-22. Los delitos de violencia de género han incrementado en un 10%, los delitos de violencia doméstica lo han hecho en un 11% y el resto de los delitos contra la libertad sexual han crecido en un 23%. Bueno, en este tipo de delitos, como ven, el índice de esclarecimiento y resolución de casos es muy elevado, porque en la inmensa mayoría de los supuestos el autor de la infracción es una persona conocida. Lo es, por supuesto, en los casos de violencia de género, y lo es también, obviamente, en los de violencia doméstica, que ya hemos visto que sumados alcanzan el 92% del total, ¿no? Pero es que en la mayoría del resto de los delitos contra la libertad sexual el autor es también conocido, con una casuística muy variada, del vecindario, de la calle, del aula, de la cuadrilla, por parentesco lejano, etcétera, etcétera. Esta circunstancia del autor conocido se refleja de inmediato en el capítulo de las imputaciones. Como se ve en el círculo de la imagen, el 83% de los casos registrados se encuentran policialmente esclarecidos y solo el 17% se encuentran todavía en investigación. Y hasta aquí lo que tiene que ver con la memoria delincuencial del año 2022. Eskerrik asko. Zuen arretagatik. Eskerrik asko, vicelehendakari primero y consejero de Seguridad. También quiero dar las gracias a la asistencia en esta comisión, que no lo he hecho al principio, del viceconsejero de Seguridad, señor Rodrigo García, y de la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa. Por tanto, ahora vamos